Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Es un gozo empezar juntos el día compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien suplicamos en oración bendiga su palabra y que su amado Hijo nos permita sabiduría, entendimiento y comprensión. Para el tema de hoy titulado Pedro confiesa una verdad divina. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16, versos 16 y 17, que nos dice: Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yahshua: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. El Hijo del Altísimo les iba a revelar el sufrir en la cruz del Calvario, pero antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él, para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Preguntó: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Con tristeza, los discípulos se vieron obligados a confesar que Israel no había sabido reconocer a su Mesías. En verdad, al ver sus milagros, algunos le habían declarado Hijo de David. Las multitudes que habían sido alimentadas en Betsaida habían deseado proclamarle Rey de Israel. Muchos estaban listos para aceptarle como profeta, pero no creían que fuese el Mesías. El Mesías hizo entonces una segunda pregunta relacionada con los discípulos mismos: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Desde el principio, Pedro había creído que Yahshua era el Mesías. Muchos otros, que habían sido convencidos por la predicación de Juan el Bautista y que habían aceptado al Mesías, empezaron a dudar en cuanto a la misión de Juan, cuando fue encarcelado y ejecutado. Y ahora dudaban que Yahshua fuese el Mesías, a quien habían esperado tanto tiempo. Muchos de los discípulos que habían esperado ardientemente que el Mesías ocupase el trono de David, le dejaron cuando percibieron que no tenía tal intención. Pero Pedro y sus compañeros no se desviaron de su fidelidad. El curso vacilante de aquellos que ayer le alababan y hoy le condenaban no destruyó la fe del verdadero seguidor del Salvador. Pedro declaró: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que le aceptó en su humillación. Pedro había expresado la fe de los 12. Sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión del Mesías. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando no podían apartarlos del Mesías, les causaba gran perplejidad. Ellos no veían claramente el camino. La influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interceptando su visión de la verdad. De vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz del Mesías, mas con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las sombras. Pero en ese día, antes que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, la gloria del Padre Eterno descansó sobre ellos con poder. Por un corto tiempo, sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven, para contemplar las que no se ven. Bajo el disfraz de la humanidad, discernieron la gloria del Hijo del Altísimo. El Mesías contestó a Pedro: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre, que está en los cielos. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que el Mesías mismo ha declarado ser: vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento. No era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro por lo que le había sido revelada esa verdad. Nunca puede la humanidad, de por sí, alcanzar un conocimiento de lo divino. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás?
Únicamente el Mesías, por su espíritu de adopción, puede revelarnos las cosas profundas de Yahweh, que ojo no vio ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano, pero a nosotros nos la ha revelado Yahweh. El secreto del Padre Celestial es para los que le temen, y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Yahweh era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados de Dios. Ah, en verdad, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Mesías continuó: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con maldiciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. Siglos antes del advenimiento del Salvador, Moisés había señalado la roca de la salvación de Israel. El salmista había cantado acerca de la roca de mi fortaleza. Isaías había escrito, por tanto, el Señor Yahweh dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Pedro mismo, escribiendo por inspiración, aplica esta profecía al Mesías y dice: si habéis gustado y probado que es bueno el Eterno, allegándoos a él como a piedra viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para con Yahweh escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados en un templo espiritual, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yahshua. Sobre esta piedra, dijo el Mesías, edificaré mi iglesia, en la presencia de Yahweh y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno. El Mesías fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es él mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia, y el Mesías le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Dijo: a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos son las palabras del Mesías. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así, la obra de aquellos que predican la palabra de Yahweh tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. El Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente, sino a todo su pueblo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.